Amén. Amén. Nuestra iglesia, Casa del Padre, Viña Casa del Padre, tiene una visión hace como 2 años que tiene que ver con la manera en la que nosotros creemos que Dios nos invitó, dándonos una identidad particular para cumplir la misión que es universal, que dio Jesús como la gran comisión, pero también como todas estas misiones que aparecen en la Biblia que tiene que ver con el por qué existe la iglesia, para qué estamos. Y una de nuestras funciones más importantes es dar testimonio de Jesús, de lo que Jesús ha hecho. Y cómo damos testimonio para nosotros es aprendiendo a ser familia. Es un nombre que a veces queda como un poco grande porque se puede manosear y a veces uno puede llegar y escuchar, oye, hablaron de familia, pero no me sentí así. No sentí que me recibieron de esa manera, no sentí que me miraron así. Incluso llevo tiempo viniendo y todavía no me he sentido así. Y nosotros sabemos que eso es una realidad. Ser familia es difícil. Estamos aprendiendo y queremos aprender más. Pero el ser familia para nosotros no solo es un eslogan, sino que es mucho más profundo que eso. Es para nosotros algo que modela la manera en la que queremos ser iglesia. Y eso tiene como 3 apellidos. Y queremos que el ser familia implique procesos de sanar dentro de la familia, madurar dentro de la familia y luego expandirnos más allá de la familia. Y pasamos nosotros por un proceso de sanar. Y no significa que estemos 0 kilómetros para nada. El tema es que en la vida del seguimiento de Jesús pasa esto. Nosotros somos desafiados a aprender y guardar los mandamientos de Jesús, el estilo de vida del reino. Pero a veces caemos en este peligro de que aprendemos cosas y luego queremos aprender más cosas y nunca vamos a lo siguiente o ponemos en práctica lo que vamos aprendiendo. Y nos volvemos como cabezones de la fe, pero indiferentes a los desafíos que Dios nos invita a poder abrazar. Entonces, creemos que en el tiempo tenemos que seguir sanando. Tenemos que seguir sanando porque a veces Dios te sana en un área, después te sana en otra, después vuelve al anterior y va más profundo. Y también porque en el tiempo somos nuevamente heridos. Ser parte de una comunidad es peligroso. Y si a esa comunidad le ponemos como nombre que queremos ser familia, familia del reino, implica que tenemos que estar un poquito más cerca que solamente ser como parte, ¿cierto?, de un espacio donde ocurran reuniones. Y estar cerca es más peligroso porque pasa que nos volvemos a herir. Y eso pasa aquí, pasa en todas partes. Si fuiste alguna vez a otra iglesia y te sentiste herido o herida, la verdad es que este es un riesgo de ser familia. No es una excusa para así como que te digamos el día de mañana, oye, te advertimos. Y te tratamos mal, pero te dijimos que te íbamos a tratar mal antes, desde el principio. No, entendemos que eso es algo en lo que hay que crecer igual. Pero para nosotros este es un año de madurar. Ese es el momento en el que estamos. Y para responder a eso, que entendemos que es una invitación de Dios, estamos queriendo como ser equipados, desafiados y vamos a estar hablando de varias cosas que tienen que ver con llevarnos más profundo en nuestro compromiso con Dios. Y lo primero que queremos compartir, que pensamos que nos puede servir como una estructura tan saludable, tiene que ver con lo que enseña Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos súper conocidos, 22 y 23, donde se habla del fruto del Espíritu Santo, el estilo de vida del reino, el carácter que deben tener los discípulos de Jesús. Y vamos a estar varias semanas compartiendo de esto. Y hoy yo voy a empezar por la primera característica del fruto. Voy a leer los versículos y luego voy a explicar por qué no voy a empezar por el que aparece primero. Porque hoy voy a estar hablando de gozo. Si la Pau me ayuda ahí, espero que sea la versión en griego. Gálatas 5, 22 y 23. ¿Sí? Ya. Ahí dice, muchas gracias, Posita. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es 9 cosas, características de un fruto, un estilo de vida. Amor, alegría, paz,
paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasaba que yo leía eso y como que me cansaba y me sentía insuficiente al tiro. Me dan ganas de llegar hasta ahí nomás, porque decía más encima, por último uno tuviera como la opción de elegir, como que son varias cositas y yo soy bueno para esto. Pero dicen que es un fruto, entonces como más difícil es como lo tienes o no lo tienes. Pero queremos como refrescar esto para nosotros. Tampoco se trata de inventar la rueda, o sea que vamos a decir puras cosas novedosas, pero sí queremos tener una mirada fresca de esto y dejar que el Espíritu Santo nos hable a través de su palabra. Así que lo primero es decir, ¿cierto? El contexto en el que queremos compartir y enseñar esto tiene que ver con que estamos siendo desafiados a madurar. Lo segundo, la lectura de la carta de Pablo a la gente que vivía en Galacia, históricamente por los protestantes, ha sido leída en forma individualista. ¿Por qué? Porque Lutero descubrió personalmente que él se encontró con la gracia de la salvación de un Dios que da gracia y que da vida por gracia a través de la lectura de esta carta. Esa lectura es correcta, está bien, nosotros abrazamos eso, somos parte del protestantismo, somos herederos de la Reforma. Pero esa sola lectura no le hace justicia total al sentido de la carta. Porque la carta fue una carta hecha para una iglesia, para ser leída en comunidad. Entonces, lo primero que uno hace al leer pasajes como este es pensar, por ejemplo, que estas son las características que debe tener solamente una persona como individuo. Y no pensamos muchas veces que la primera intención de parte de Pablo como autor de la carta era que la gente leyera esto para sentir el desafío de tener este carácter como comunidad. Que la iglesia fuera una iglesia de amor, que la iglesia fuera una iglesia en donde se vieran todas estas características, como la alegría en el trato unos con otros, el ser personas de paz. Hay un comentarista que se llama John Stott que él dice que se puede dividir este fruto en tres aspectos, como que el amor, alegría y paz tiene que ver con lo que Dios ha hecho por nosotros, con su amor y nuestro amor en respuesta a Él. Su alegría, su paz, lo que Él trae. Luego, paciencia, gentileza y bondad tiene que ver con cómo nos tratamos unos con otros. Y lo tercero, fidelidad, humildad y control propio tiene que ver con nuestro ser interior. Es una interpretación, no vamos a seguir esa pauta, pero algo de eso entendemos que es verdad también en este pasaje. Voy a leer, si puedes buscar, Pau, por favor, mismo capítulo 5, desde el versículo 16 en adelante, hasta el 21, si puede aparecer ahí, pero voy a leer solo el 16. Del 17 al 21, lo que habla es acerca de la contraposición al estilo de vida del reino, que es las obras de la carne, todas las cosas que modelan una vida y una comunidad en oposición al diseño de Dios. Pero el verso 16 dice esto: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Otras versiones dicen, tengan vidas en el Espíritu, vivan en el Espíritu. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Entonces, hacemos zoom y lo que vamos a compartir hoy específicamente tiene que ver con el gozo. Hay una palabra, hay varias palabras que la Biblia traduce como gozo, pero específicamente en Gálatas 5, la palabra que está traducida como gozo es una palabra que en griego es jará y que se puede traducir como gozo, alegría o regocijarse, ¿ya? A veces nosotros en nuestro lenguaje como que hacemos mucho la diferenciación entre el gozo y la alegría. No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo a veces tengo una sospecha de que diferenciamos entre gozo y alegría para justificar andar con cara de poto. ¿Por qué? Porque yo digo que el gozo es algo más profundo, que no tiene que ver con sonreír, por ejemplo, o con celebrar, sino que tiene que ver con paz interior. Y la Biblia enseña eso. El concepto es más profundo que solo sonreír, pero también incluye sonreír.
Incluye estar alegres, literalmente. Ahora, esto no significa en lo absoluto que nosotros minimicemos o neguemos la realidad de la tristeza. La Biblia dice que tenemos que, en este caminar juntos, llorar con los que lloran y celebrar con los que ríen. O sea, hay momentos en los que todos lloramos. Y el mundo roto a veces rompe cosas en nosotros, y nosotros, en nuestra dimensión que todavía no experimenta las bondades del futuro, que todavía no está totalmente redimida, también rompemos cosas, y a veces rompemos personas, rompemos relaciones. Es parte de esta realidad incompleta todavía en este tiempo. Pero la palabra griega se traduce literalmente como alegría, gozo o regocijarse. Quiero leer un pedazo cortito simplemente para hablar de la relación que existe entre las palabras gozo, esperanza y paz. La paz es parte del mismo fruto. Mati va a estar compartiendo la próxima semana acerca de la paz como parte del fruto, pero la esperanza no aparece como parte del fruto. Sin embargo, casi todos los comentaristas bíblicos dicen que como que la palabra esperanza está implícita en el gozo. Dice así, un comentarista: gozo se menciona junto con el amor en Romanos 5. Los primeros 5 versículos de Romanos hablan de esto. Dice: por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos. Y esperamos con confianza y alegría participar de la gracia de Dios. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla la firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. El mismo Pablo, escribiendo en otra carta, al hablar de la alegría, enfatiza la alegría, más encima en un contexto de pruebas, dificultades, tiempos difíciles, y habla también en ese contexto de paz y de esperanza. Dice, el verso 11 de Romanos 5, nos regocijamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Esta alegría incluye regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios. No se enumera la esperanza como otro aspecto del fruto, pero es un elemento importante del gozo cristiano. La esperanza capacita al creyente para poder alegrarse en medio del sufrimiento. Otro comentarista dice, pensando en lo que este término significa para Pablo, jará, que es la palabra en griego, es la alegría de la fe y el fruto del Espíritu. El reino de Dios es gozo, dice Romanos 14, 17. El gozo y la esperanza están relacionados, dice Romanos 12, 12. Su opuesto es la aflicción. El gozo realiza la libertad y toma la forma en la comunión fraterna. Pablo quiere llegar con alegría, les dice a los romanos. Dice, quiero conocerlos y quiero ir con alegría y bendecirlos y que celebremos cuando nos veamos. La alegría es recíproca. La alegría se tiene en Dios o en el Señor. En la relación entre Pablo y la iglesia. Él habla una y otra vez en sus cartas acerca de cuánta alegría hay para él en el ver que el mensaje siga avanzando. Cuánta alegría hay para él en ver que las iglesias vayan madurando. Cuánta alegría hay para él en ver que el evangelio es compartido con otras personas. Estoy haciendo este pequeño zoom respecto de la palabra y particularmente de la letra y pluma de Pablo, porque Pablo mismo es un referente de la vida de gozo. Y es como bien importante ver que los máximos referentes, porque quiero hablar solo de dos personas, Pablo y Jesús, los máximos referentes de la vida de gozo son personas que la pasaron extremadamente mal. Personas que pasaron cosas muy, muy, muy difíciles. Y solo quiero como enfocarme, no voy a leer este pasaje, les voy a contar nomás la historia bien concisa porque voy al siguiente punto. Desde el capítulo 21 en adelante,
empieza a desenvolverse una historia que tiene que ver con el arresto de Pablo, que va a abarcar más o menos 5 años de su vida. Antes de eso, Pablo había pasado, ya había hecho 2 viajes misioneros, había pasado por varios lugares, y en las últimas aldeas y ciudades que pasó antes de ir a Jerusalén, porque él había reunido una ofrenda que quería llevar a los cristianos de Jerusalén, unos profetas le dijeron: Pablo, no vayas a Jerusalén, porque el Señor nos ha mostrado que en Jerusalén para ti va a haber cárcel y sufrimiento. Y Pablo dice, ya, y sigue a otro pueblo, y en otro pueblo aparece un profeta de Dios que se llamaba Ágabo, que antes ya había profetizado que iba a haber un gran hambre en toda la civilización romana, que se cumplió. Y Ágabo va donde Pablo, le quita el cinturón y le dice, y se amarra con el cinturón, y le dice: el dueño de este cinturón va a sufrir dolores y encarcelamiento si es que va a Jerusalén. Y la respuesta de Pablo fue, no es que él no creyera las profecías que le estaban diciendo. Pablo dijo: no es para mí un problema que haya sufrimiento y cárcel en Jerusalén, porque yo estoy dispuesto a morir por Jesús si es necesario. Entonces voy igual nomás. Pablo va a Jerusalén. Los cristianos de Jerusalén le recomiendan que haga un voto de purificación y lleve a un par de personas con él, como para que la gente, los judíos de Jerusalén, no ahondaran en esta idea de que Pablo era un rebelde que denostaba a la religión judía. Entonces Pablo obedece. Pablo había luchado con todo tipo de herejías que combatían acerca de la suficiencia de Jesús como el único camino. Pero al mismo tiempo Pablo seguía siendo un judío. Entonces Pablo hace esto, va al templo, y en el templo lo estaban esperando. Lo estaban esperando para armar una trifulca. Y se arma una tremenda trifulca. Toman preso a Pablo. Le empiezan a golpear duramente con la intención de matarlo. Entonces vienen oficiales romanos y lo rescatan y se lo llevan preso a un lugar de los romanos en Jerusalén. Dice que lo tuvieron que sacar así como arriba, como estrella de rock, pero no como estrella de rock porque estaba como membrillo colegial. Lo habían aporreado con la intención de matarlo. Entonces logran sacar los oficiales romanos a Pablo, así como por arriba, para que no lo maten. Lo llevan, lo aprisionan. Y en ese momento, estas personas que habían tratado de matarlo, dice, los últimos capítulos de Hechos, que hicieron un juramento, 40 personas hicieron un juramento de no comer y no beber hasta que no mataran a Pablo. Se determinaron a matar a Pablo y ayunar hasta que lo lograran. Yo no sé si finalmente estas personas mueren de inanición, no dice la historia porque Pablo no muere por mano de ellos, pero después de esto, traman matarlo en el trayecto en que Pablo se supone que tiene que ser traspasado de un lugar a otro, porque en Jerusalén el oficial romano, un comandante de los romanos, vio que estaba en un problema, entonces mejor se lo envió a un gobernador en otro lugar. Le envió a Pablo a Cesarea. Las personas que planeaban matarlo estaban ahí con todo su complot para matarlo en el trayecto. Para hacer esta historia larga corta, finalmente Pablo llega a Cesarea y en Cesarea está preso 2 años. Dice que el gobernador tenía como la intención de que Pablo lo sobornara. Entonces lo llamaba a conversar todo el tiempo, como con la expectativa de ahora sí me va a tirar algo. Y eso nunca pasó. Entonces Pablo estuvo 2 años preso esperando presentar su caso. Después de eso, este gobernador se va y viene otro. Este gobernador se llamaba Félix y después enviaron a otro que se llamaba Festo. Y este que estuvo 2 años con Pablo ahí preso, finalmente lo deja ahí como para congraciarse con los judíos. Entonces viene el nuevo gobernador, y el nuevo gobernador quiere conocer el caso porque viene a ocupar su lugar en la corte, era parte de su rol el juzgar los asuntos legales del pueblo, y los judíos se organizan de nuevo, ahora sí que lo matamos. Entonces le pidieron a este gobernador nuevo que enviara a Pablo de Cesarea de vuelta a Jerusalén, con la intención de matarlo en el camino.
Pero un sobrino de Pablo, hijo de su hermana, escucha este complot y le avisa al gobernador. Le avisa a Pablo, Pablo lo manda y le avisan al gobernador. Entonces este gallo como que no pesca y lo quiere enviar igual nomás. Y Pablo, como era un ciudadano romano, usó un resquicio legal y le dijo: apelo a César. Lo que significaba que declaraba que ellos eran incompetentes como corte para un ciudadano romano y que lo envíen entonces a ser juzgado por el mismo César. Hay varias historias más entre medio. Finalmente lo envían a César y lo envían un tremendo viaje en barco que había que pasar por un montón de partes, y en ese montón de partes llega un momento en el que hay tormenta tras tormenta tras tormenta. Pablo recibe una palabra de Dios acerca de que el barco no va a llegar al puerto, habla con las personas, nadie lo pesca, en el barco iban 276 personas, nadie le creyó. Finalmente el barco naufraga y llega a una isla que se llama Malta. No sé cuántos meses demoró desde Cesarea hasta Malta. En Malta llegaron nadando porque el barco capotó, murió. Entonces, en Malta, solo un paréntesis pequeño acerca de la locura de cuán importante y cuán valioso es el que nosotros tengamos como claro que lo que debiera ser siempre para nosotros lo más importante es lo que Dios piensa de nosotros y no las personas. Porque en Malta pasa una historia. Dice que Pablo estaba juntando leña para echar al fuego, y cuando va a tirar un palito al fuego lo muerde una serpiente. Y era una serpiente venenosa, conocida por la gente de la isla. Entonces la gente dice: este compadre seguro que era un asesino, porque acaba de salvarse de un naufragio y va a morir igual. Entonces tiene que haber sido muy malo y este es un acto de justicia. Pero pasaron las horas y a Pablo no le pasó nada. Entonces la gente dijo esto, como que lo miraban, en qué momento se hinchaba, se desmayaba y se moría. Y como vieron que eso no pasaba, llegaron entonces a la conclusión de que Pablo era un dios. Así piensa la gente a veces. Como un poco cambiante, pero Dios no cambia. Paréntesis, eso es muy bacán de nuestro Dios. Y en Malta estuvieron 3 meses y finalmente Pablo llega a Roma. Llegado a Roma, dice la Biblia que Pablo estuvo 2 años más preso. O sea, estuvo más o menos 5 años preso. Antes de esta historia, hay un testimonio del propio Pablo acerca de las cosas que él ha pasado. Esto aparece en 2 Corintios. Estas son cosas que Pablo vivió antes del pasaje que quiero leer a continuación. Y Pablo dice esto acerca de sí mismo. Está hablando para presentar su caso frente a la gente de Corinto, para que ellos perciban la diferencia entre un verdadero apóstol y un falso apóstol. Porque había gente que estaba diciendo ser apóstoles de Dios, que no lo eran y querían engañar a la iglesia de Corinto. Entonces, Pablo, acerca de sí mismo, de su propio apostolado, dice lo siguiente. ¿Son ellos hebreos? También yo lo soy. ¿Son israelitas? También lo soy yo. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son siervos de Cristo estos falsos apóstoles? Sé que sueno como un loco, pero yo he servido mucho más. Yo he servido a Cristo mucho más. He trabajado con más esfuerzo. Me han encarcelado más seguido. Fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces sufrí naufragios. Una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Y enfrenté peligros de hombres que afirmaban ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Esa es la historia de Pablo
antes de este encarcelamiento de aproximadamente 5 años. Uno esperaría que un ministerio exitoso por último sufra al principio, pero al final le va bien. Y Pablo, después de ser liberado de esta prisión, muere como a los 4 o 5 años después, como en el año 67. Todo esto lo digo porque en ese contexto, estando Pablo preso en Roma, después de varios años de estar preso, después de toda la historia que había tenido describiendo todas estas cosas, fue dejado por muerto. En Hechos se narra una historia en la que en un pueblito creo que se llamaba Listra, lo apedrean y se veía muerto. Entonces lo arrastraron hacia afuera de la ciudad y lo dieron por muerto fuera de la ciudad, por la condición en la que lo dejaron, apedreado. Pablo vivió este tipo de cosas y llega ya la edad avanzada de su vida, está preso 2 años aquí, lo envían en este viaje, el que está a punto de morir en naufraga, lo muerde una serpiente y llega para seguir preso 2 años más. Y en Roma, donde estuvo preso 2 años más, Pablo escribe varias cartas que son conocidas como las epístolas carcelarias. Yo solo quiero leer algunos versículos de Filipenses. En Filipenses 1:7, Pablo dice que está en prisión. Está haciendo referencia a que está preso en Roma. En 1:13 dice que está encadenado por Cristo. Pero en el 1:18 Pablo dice, pero estoy feliz porque el mensaje de Cristo está siendo predicado. Y hay gente que lo hace con buenas intenciones y gente que lo hace con malas intenciones. Pero yo me regocijo en que ya sea que con buenas o con malas intenciones el evangelio sea predicado, Cristo es glorificado porque se anuncia su mensaje. Pero más adelante, al final de la carta, Pablo, escribiéndole a los filipenses, les dice esto: alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. La versión Reina Valera dice, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo digo, regocíjense. Y para mí esto suena como cuando yo le pregunto a alguien que me interesa saber cómo está. Hola Mati, ¿cómo estás? Bien, súper bien. Y yo sé que la primera respuesta es como un poco automática, entonces le vuelvo a preguntar, ¿cómo estás, Mati? Y a lo mejor Mati se vuelve a hacer, no, súper bien. Y le pregunto una tercera vez, así como Jesús le preguntaba a Pedro, ¿me amas? Así como cuando uno insiste en una pregunta porque está realmente interesado y no quiere quedarse con una respuesta superficial. Pablo escribe una primera vez, pero luego repite la palabra para que la gente ponga atención a lo que está diciendo. No les está diciendo alégrense como que les vaya bien, chiquillos, pásenlo bonito, sino que les está diciendo regocíjense, llénense de alegría todo el tiempo, en cualquier circunstancia. Lo heavy es que Pablo está diciendo esto, animando a la gente a la que no puede ver porque está preso. Y mientras él está preso y lleva preso un montón de rato, está escribiendo a personas para decirles, regocíjense. Regocíjense porque Dios es maravilloso, es alegría pura. Servir a Jesús es maravilloso. A mí me han golpeado 5 veces con 39 latigazos. 3 veces me han dado varillazos con madera. Una vez me dieron por muerto por apedrearme. He naufragado, he pasado frío. Ha habido tiempos donde no he tenido para comer. Ha habido tiempos en los que he estado al límite. Pero puedo decir con esta vida, y mientras hoy todavía estoy preso, que servir a Jesús es maravilloso, es extraordinario. No solamente porque tiene propósito, valor, porque Él es el Rey, porque es maravilloso, sino que mi propio corazón arde de alegría. Y si hay algo que yo quiero transmitirles a ustedes a través de una carta, porque no puedo verlos en este momento, es que se alegren. Y les repito, alégrense porque servir a Jesús es maravilloso, es extraordinario. Una persona que vivió una vida así, que lejos de ser hoy la gran figura que para nosotros parece como todos quisiéramos que... La Biblia dice que Pedro pasaba y la gente se sanaba por su sombra, y dice que Pablo, la gente como que había pañuelos que él había tocado y la gente tocaba el pañuelo y se sanaba. Y, oh, qué hermoso sería ser así, un apóstol del Señor.
y que la gente reconociera eso en mí, ese gran poder. El reconocimiento de ese gran poder fue el mismo reconocimiento del gran poder que había en Jesús. A Jesús lo llamaron príncipe de los demonios y lo crucificaron. Mientras más nos identificamos con Jesús, más somos partícipes de vivir una vida como la suya. Y el poder viene y es espectacular, pero Pablo no fue una persona que haya recibido muchísima honra. De hecho, varias de estas cartas, como la que leí recién, el pasaje de Corintios, cuando él trata de persuadir a la gente que no se deje engañar, es porque no solamente no recibió honra de esta gente que lo intentó matar, sino que una y otra vez tuvo que volver a afirmar a aquellos que ya había evangelizado. Porque la gente volvía a dudar y creía en cualquier otro fulano que aparecía y que se aprovechaba de ellos, en vez de creer en lo que Pablo les había anunciado sin pedirles nada a cambio. Pero, si hay alguien siempre más extraordinario que Pablo, es Jesús. Y pasa esto. Jesús, a mí me encanta, por lo menos hasta la temporada 2, la serie de Chosen. La 3 ya se pone demasiado fantástica, le meten mucho chamullo, pero me encanta esta imagen de Jesús. Sé que Jesús es muchísimo más que esto, pero me encanta esta imagen de Jesús alegre. De esta imagen que la Biblia explora de Jesús yendo a fiestas. Porque la Biblia desarrolla esa idea. El primer milagro que hace lo hace en un matrimonio y lo invitan con todos sus discípulos. Y los matrimonios esos duraban varios días. Cuando Jesús llama a Mateo, le dice, Mateo, hoy día tú, primero le dice, sígueme, y luego le dice, hoy día tú vas a celebrar una cena en tu casa, y vamos a ir todos para allá, te voy a rajar tú. Y va Jesús y celebra, y la gente se escandaliza de Jesús, porque es un tipo demasiado alegre, llega a rabia de alegre. En una oportunidad Jesús está hablando con un montón de personas y ve a Zaqueo chiquitito en un árbol que se subió ahí para poder ver a Jesús, y dice, Zaqueo, bájate, hoy día te rajáis tú, vamos a tu casa y vamos a invitar a un montón de gente. Y Jesús va a ese lugar. Obviamente esto suscitó todo tipo de críticas. Y la respuesta frente a estas críticas de parte de Jesús la encontramos en Mateo 11, 16 al 19. Y Jesús dice esto, ¿con qué puedo comparar a esta generación? Se parece a los niños que juegan en la plaza. Se quejan ante sus amigos. Tocamos canciones de bodas y no bailaron. Entonces tocamos cantos fúnebres y no se lamentaron. Un paralelo con lo que yo decía, el pensamiento de la gente acerca de Pablo cuando no murió con la serpiente. La gente a veces no sabe ni siquiera lo que quiere y cambia de parecer de un momento a otro y nada lo satisface. Entonces Jesús dice esto, pues Juan, el Bautista, no dedicaba el tiempo a comer y beber y ustedes dijeron, está poseído por un demonio. Y el Hijo del Hombre, Jesús, por su parte, festeja y bebe. Y ustedes dicen, es un glotón y un borracho, y es amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. Pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por medio de sus resultados. Ojo ahí, aquí no hay un resquicio para hacer nosotros borrachines. Y dejar la crema y decir como a Jesús también lo criticaron por esto. No. El resultado de las visitas de Jesús, de su alegría, de su participación, de la sencillez con la que se relacionaba con la persona, era que la gente veía en él el corazón de Dios y se arrepentía de sus pecados y glorificaba al Padre. El testimonio de Jesús era tal en luz, en gozo, en alegría, en amor, en ternura, conmovía tanto y era tan directo en decir la verdad que la gente se arrepentía en esas fiestas. Mientras bailaba, mientras tomaba, mientras comía, reconocían al Hijo de Dios. Y no hay ningún indicio en la Biblia para pensar que Jesús no bailaba y no consumía alcohol y no comía con ellos. De hecho, hay momentos explícitos en los que dice que Jesús hacía todas estas cosas. Jesús era una persona extremadamente alegre. Pero además, Jesús también nos anima acerca de entender qué cosas son las que deben alegrarnos. Lucas 10, 20, 21 dice,
después de que Jesús envía a los 70 empoderados para sanar, para echar fuera demonios, para hablar acerca de las maravillas del reino, ellos vuelven y le dicen, Señor, los demonios no se resistían delante de nosotros cuando hablábamos en tu nombre. Entonces Jesús les dice, no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan, alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. En esa misma ocasión, dice, Jesús se llenó de gozo del Espíritu Santo y dijo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas a los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. El tipo de gozo, el tipo de alegría, primero tiene que ver con que el fundamento de nuestra alegría no son las circunstancias de hoy, sino que es lo que Jesús ya hizo por nosotros. Dado que Jesús murió por nosotros y nuestros nombres están escritos en el libro de la vida porque hemos abrazado su sacrificio y lo hemos hecho nuestro, esa es la mayor causa de nuestra alegría. Pero además, no digo que esta sea la interpretación, pero aparece ahí el tipo de alegría que consume también el corazón de Dios es la alegría como la de los niños, una alegría simple, una alegría que simplemente tiene que ver con jugar y sonreír. Y está hablando en parte de la inocencia, en parte de la simpleza. Luego, Juan 15, 10 y 11 dice, cuando ustedes obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Si ustedes obedecen, se van a llenar de mi gozo. Y la última frase dice así, así es, desbordarán de gozo. ¿Y a quién le está diciendo esto Jesús? A sus discípulos. Juan 15 ya estamos, Juan llega hasta el 13 contando historias y del 13 hasta el final del Evangelio de Juan lo que hay son largos relatos en el círculo íntimo. Entonces le está diciendo a sus discípulos, a los que luego van a ser apóstoles y los discípulos más cercanos, les dice, ustedes si obedecen mis mandamientos van a desbordar de gozo. Y el testimonio de estas personas fue parecida al testimonio de Pablo. Muchos de ellos murieron, Santiago lo mataron a espada, Pedro, la tradición de la iglesia dice que murió crucificado y pidió que invirtiera en la cruz porque no era digno de morir como su maestro. Muchos de ellos experimentaron cárcel, persecución y muerte. Pero Jesús es fiel. Él siempre cumple sus promesas. Así que yo tengo la certeza absoluta de que estos hombres y mujeres que seguían a Jesús y que obedecieron sus mandamientos, desbordaron de gozo. Y desbordaron de gozo como Pablo. Porque no importa lo que pasaba en la vida de Pablo, él desbordaba de gozo y tenía tanto que podía animar a otros. Y les decía, regocíjense. Y Jesús dice, regocíjense, desborden de gozo al vivir como yo los invito a vivir. ¿Por qué? Porque en el Espíritu de Dios que habita en nosotros, tenemos un recurso para hacer algo que por nosotros mismos es imposible. Y aquí es donde viene lo que me parece apasionante de leer esto desde la perspectiva de la iglesia que ya ha recibido el Espíritu y que podemos una y otra vez recordar que esto no es un paralelo de la ley judía, de los mandamientos y los estatutos y todas estas cosas. No es algo que nosotros tengamos que lograr para que entonces Dios nos ame, o entonces Dios nos acepte, o entonces Dios nos ame como a hijos. No es que Dios te dice, si tú amas de esta forma, entonces yo te amo. Si tú eres una persona llena de gozo, entonces yo te bendigo con alegría y bendiciones y cosas buenas sobre tu vida. Sino que Él en Jesús ya nos ha aceptado. Y ahora en su Espíritu nos da la posibilidad de vivir así. Todo el mundo quiere estar alegre, salvo que uno tenga efectivamente un problema, ya sea porque estás en medio de una enfermedad que afecta tus emociones o porque a veces caemos en cosas de duelos no completamente resueltos, pero una persona sana quiere estar alegre. De hecho, hay una exacerbación de esto. A veces es como lo único que la gente busca.
Y a veces la gente busca a Dios para estar alegre. Y Dios le encanta que estemos alegres y nos quiere bendecir. El tema es que el camino que Dios nos ofrece, pocas veces lo queremos. Y luego sentimos que no tenemos suficiente alegría en nuestras vidas. Y dudamos si vale la pena seguir a Dios. Porque cada vez que hay un desafío, como que queremos sacarle el cuerpo porque pensamos que el desafío o experimentar un dolor o una consecuencia, una responsabilidad o un precio va a significar miseria para mi vida. Y Jesús nos dice una y otra vez que el Evangelio es una paradoja. El que quiera ganar su vida, que esté dispuesto a perderla. Quien quiera vivir, esté dispuesto a morir. Quien quiera ser depositario de las provisiones de Dios, olvídese de preocuparse de las provisiones y viva primero el reino. Y busque el reino y la justicia del reino y Dios se va a preocupar de lo otro. Si quieres plenitud en tu vida, no busques plenitud en tu vida. Si quieres alegría en tu vida, no hagas de la alegría el propósito de tu vida. Si quieres plenitud en tus relaciones, no hagas de las relaciones con personas lo más importante en tu vida. Si quieres amor y realización personal en tu vida, no busques el amor y la realización personal como lo más importante. Hemos estado estudiando en el discipulado que Dios es rey y el Evangelio es encontrarnos con este rey y Él ejerce un tipo de gobierno que se expresa en un cuidado tierno y amoroso. Ese es el tipo de rey que Él es. Por lo tanto, cuando yo me someto a su gobierno, pasa un montón de cosas buenas en mi vida, en mi interior. Viene plenitud, viene gozo, viene alegría, viene paz, viene esperanza. Vienen todas estas cosas. Pero no si yo pienso que Dios es un mecanismo para mi autorrealización. Dios es rey. Y cuando yo me someto al rey y me olvido de los beneficios que quiero obtener a través de Él, entonces Él me da más beneficios de los que yo podría siquiera imaginar. Y solo quiero leer este último versículo para que luego podamos orar. No versículos. Capítulo 12 de Hebreos. Habla de la carrera de la fe. Pero dice el versículo 2 que nosotros logramos avanzar en la carrera de la fe cuando ponemos los ojos en Jesús de esta forma. Lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe, debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Gozo. Debido al gozo que le esperaba, a Jesús no le importó la vergüenza que representaba la cruz y estuvo dispuesto a vivirla. El gozo, en la perspectiva del autor de Hebreos, fue parte de la expectativa de Jesús al ser crucificado. Él sabía que lo que iba a pasar ahí era indescriptiblemente malo, que iban a ser los días más oscuros de su vida, que el dolor físico, psicológico y espiritual que iba a experimentar eran insoportables. Pero sabiendo lo que esto iba a producir como efecto en los millones que iban a poder volver a tener una correcta relación con el Padre y sentarse a su mesa y ser llamados hijos e hijas, entonces dice que Jesús se regocijó y estuvo dispuesto a ir a la cruz sin importar la vergüenza y el dolor que ésta representaba. El gozo tiene esta particularidad en el contexto de la fe. Y es que cuando nosotros abrazamos la perspectiva de lo que esto va a producir, por eso Pablo dice, por eso leí Romanos 5, dice, regocíjense cuando estén en diversas pruebas, porque el fruto que esto va a producir va a ser extraordinario. Van a ser como Pablo, van a ser como Jesús, van a ser como Pedro. Van a tener un gozo que no les puede quitar nadie. Va a venir gente tratando de sacarles el gozo a palos. Y los va a tratar de agarrar a latigazos 39 veces. 1, 2, 3, 4, 5 veces 39. Y no va a poder sacarles el gozo. Van a agarrarlos a varillazos y no van a poder sacarles el gozo. Los van a apedrear y dejar como muertos y no van a poder sacarnos el gozo. Eso es lo increíble del tipo de gozo que nos ofrece el Evangelio.
Y esto es posible, como decía el versículo 16. Por eso quise leer eso después. Porque esto no es algo que yo tenga que obtener. Dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo les guíe en la vida. Pasen tiempo con el Espíritu Santo. Cuando Él les hable, escuchen. Cuando escuchen, hagan lo que Él les dice. Una y otra vez, hagan lo que Él les dice. Pasen tiempo con Él. El pasar tiempo con Él, aunque seas aturdido, lo digo porque yo soy muy aturdido para esto, te lleva a escuchar la voz de Dios. Cuando tú pasas tiempo con Dios, escuchas su voz. Y si lo obedeces, a veces te va a doler la guata y dices, seguro, Señor, que dijiste eso. Segurísimo, segurísimo. Pero sus planes son buenos para nosotros. Y si la obediencia a veces nos lleva a lugares difíciles, el fruto va a ser espectacular. Pero esto no es un esfuerzo humano. Pablo sabía que nadie podía vivir estas cosas por sí mismo. Es algo que el Espíritu hace, por eso se llama el fruto del Espíritu. Es el Espíritu, cuando pasamos tiempo con Él y tiempo con Él y tiempo con Él, empieza a producir en nosotros un anhelo de hacer cosas que antes no queríamos hacer. Y de repente uno dice como, oh, me dieron ganas de compartir lo que tenía con otra persona. Me dieron ganas de darle de mi tiempo a otra persona. Me dieron ganas de hacer algo por otro. Me dieron ganas de decirle a alguien que Jesús es increíble y es el único camino, la verdad y la vida. Porque simplemente pasar tiempo con Dios me hizo empezar a anhelar las cosas que a Dios le gustan, las cosas que Dios ama. Y esto pasa en forma natural, no porque yo diga ya, voy a hacer todas estas cosas mañana, sino que el Espíritu empieza a llenarme de un deseo ferviente de hacer cosas que por mí mismo no se me ocurrirían jamás. A lo mejor entre ustedes hay personas mucho más bonachonas que yo, pero a mí personalmente estas cosas, por gusto, jamás. Así que yo quisiera que oremos en esta dirección. Y quiero pedirle al Espíritu Santo que Él pueda hacer lo que ni yo, ni tú, ni nadie puede hacer. Y es impartirnos gozo. Y yo sé que el gozo para muchos de nosotros es tan necesario, porque Satanás busca producir amargura en nuestro corazón todo el tiempo. Y la amargura tiene muchas fuentes, y la aflicción también tiene muchas fuentes. Pero lo increíble, esto no significa que sea terrible y tengamos que sentir que somos los peores porque a veces hemos perdido el gozo. La idea es recordar que la provisión de gozo está disponible para nosotros siempre porque el Espíritu sigue queriendo traer esto sobre nosotros. Las razones de por qué tenemos gozo tienen que ver con lo que Jesús ya hizo. Y Jesús dijo, yo les dejo mi paz y mi paz sobrepasa todo entendimiento. Porque no depende de las circunstancias, es una paz que el mundo no puede quitarles. El tema es que uno camina y pasan cosas malas y muchas veces sentimos que sí perdemos la paz. Y el camino de vuelta es precisamente recordar lo que la palabra de Dios dice. Jesús vuelve a darme esa paz a tal punto que esto se transforme en regocijo en mi interior. Por lo que tú has hecho y porque tú estás conmigo. Las cosas malas van a seguir pasando. Sería lindo poder decir, si tú eres un hijo de Dios vas a ser victorioso en todo. Si eres una hija de Dios, el Señor va a cumplir todos tus sueños. No vas a tener nunca más una enfermedad, vas a tener lucas, vas a tener todo lo que anhelas. Pero el mundo sigue roto. Y nosotros sí tenemos expectativas de que el reino de los cielos irrumpe y cumple sueños. Cuando nuestros sueños son los sueños de Dios, se cumplen. Y Dios sana y provee y hace un montón de cosas maravillosas. Pero esa no es nuestra primera expectativa. Nuestra primera expectativa es el gozo que provee para nosotros algo que no puede arrebatarse porque ha sido plantado por Jesús a costo de la sangre, de su propia sangre, en nuestro interior. Y es el Espíritu que salta como una fuente de vida en nuestro interior. Entonces vamos a orar por esto. Vamos a orar para pedirle al Espíritu Santo que Él traiga gozo y que esto sea un fruto.
Y si tú no sabes cómo, empieza a pasar más tiempo con Jesús, empieza a orar más, empieza a buscar la palabra, que cambie tus pensamientos, que cambie tus expectativas, que empiece a surgir hambre. Y créele, aquí hay un voto de confianza heavy, porque esto no es juzgar. Por ejemplo, tú hoy día viniste triste y esperabas que el Señor te dé alegría. Y resulta que Dios te dice, no, no te voy a dar alegría hoy día, te voy a decir, confía en mí y obedece. Créeme, pasa tiempo conmigo, cuando yo te hable, escucha y haz lo que te digo. Chuta, yo vengo aproblemado por esto y tú me estás diciendo que empeore, que tome una decisión que va en contrasentido de lo que se supone que te dije que me dolía. Me duele la pierna y me dices que me pegue con un martillo en la pierna. Pero si nosotros creemos efectivamente, mal ejemplo, pero si creemos efectivamente que los planes de Dios son buenos, entonces Él nos va a dar gozo a su manera, mientras creemos en Él y mientras avanzamos en Él. Voy a orar y tengo esta impresión. Si algunos de ustedes han estado lidiando con pensamientos de amargura y de aflicción que han estado así como pegados, vamos a ministrar esto y vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él remueva esto y hoy podamos como pegarnos un salto, una aceleración en nuestras vidas para experimentar desde la fe el gozo de lo que va a pasar en el futuro. Esto es lo que Jesús hizo. Miró lo que iba a haber en el futuro, creyendo al Padre, y se regocijó en medio del dolor. Nosotros hoy podemos hacer lo mismo. Si tu vida está envuelta por dudas, por amargura, por aflicción, hoy nosotros podemos hacer esto y decir, decido, en el nombre de Jesús, mirar las promesas de Dios que creo que se van a cumplir en mi vida, porque Dios es fiel, y puedo pensar en las promesas que están en la palabra, no que Dios me va a regalar un Rolls Royce, las promesas que sé que Dios va a cumplir porque están en su palabra y son fieles, y decido empezar a experimentar gozo hoy. Espíritu Santo, te pedimos que vengas. Y yo quiero hacer eco de lo que hemos estado orando y quiero pedirte, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que ahora vengas con tal arrebato sobre este lugar, que todo lo que se esté resistiendo en nuestro interior para llevarnos a tener miedo, vergüenza o sobreprocesar pensamientos que nos impidan ser sanados o libres, sean expuestos a la luz en el nombre de Jesús. No nos permitas quedar tranquilos, Señor, sino que tu palabra golpee nuestra mente y nuestro espíritu para atrevernos en fe y decir, Señor, hoy en el nombre de Jesús quiero soltar mi amargura, quiero soltar el miedo, quiero soltar la aflicción, quiero soltar las dudas, quiero soltar todo lo que me ha estado atormentando y quiero creerte. Y quiero darte gracias y regocijarme porque Jesús murió por mí, porque tengo a tu Espíritu en mi interior y porque en Él hay una fuente de gozo que quiero experimentar. Quiero escucharte, quiero obedecerte, quiero ser sano, quiero ser sana, quiero ser libre. Y vamos a dar 2 minutitos en los que vamos a estar en silencio para que cada uno pueda invitar al Espíritu Santo en esto y después yo los voy a invitar a que podamos movernos y orar en esta dirección. Si tú necesitas recibir oración, ser ministrado o ministrada, vamos a orar en esto. Pero vamos a hacer de este un tiempo de libertad y vamos a tener expectativas de que Dios hoy va a traer libertad y que la libertad se va a manifestar en gozo. Eso es lo que anhelamos que el Espíritu Santo produzca en nosotros hoy.
Ven Espíritu Santo, te pedimos. Queremos verte obrando en medio de nosotros esta mañana. Y ahora vamos a movernos.